¿No? Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio la vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, ¿tú eres Simón, el hijo de Juan? Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús le dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Ves? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, muchas gracias, Doc. Em, bueno, acá tenemos la parte final de este capítulo, eh, que como todo el capítulo y como todos los textos bíblicos a los cuales uno se acerca están llenos de contenido, ¿no? O sea, este, pero bueno, eh, vamos avanzando como se puede. Em, acá hay una sucesión de varios días, ¿no? El versículo 36, primero ocurre, eh, arranca como el versículo 29, hay un siguiente día. O sea, primero hay un día que es el día en que ahí recibe la comitiva de Jerusalén, ¿no? La delegación de Jerusalén. Eso es en los versículos 19 al 28. Llegan los fariseos. Al siguiente día, entonces está el 29, ¿no? El 29 es el siguiente día. Y ahí reconocen, eh, ahí ocurre el testimonio de Juan el Bautista, lo reconocen a, a Jesús. Luego en el 35 hay el siguiente día, ¿no? Ahí está el siguiente día. Ese es un siguiente día en que Jesús se encuentra con esos versículos, con esos discípulos. Este, sí. ¿Qué pasa? Al siguiente día se encuentra con
claro. Y luego con los discípulos, ¿no? Los primeros discípulos. Luego al siguiente día se encuentra Jesús con Natanael. Sí, con Natanael. Y ahora, si ven en el capítulo 2 versículo 1, al tercer día, ¿no? Ahí también otro día. Pero entonces uno tiene que ver desde dónde cuenta ese tercer día, ¿no? Porque antes son como 4 días, 1, 2, 3, 4 días. O sea, Claro. El tercero vendría a ser con los primeros los discípulos, ¿no? primeros discípulos. O sea Claro. que este sería el cuarto. Eh, sí, o sea, el tercer día se contaría ese sería casi el quinto día. Pero entonces ese tercer día Ese hay es que el contarlo cuarto. desde los primeros discípulos. El primer día vos dijiste que reciben la comitiva de Jerusalén. Sí, El segundo día es del reconocimiento a Jesús. sí, El tercer día es este, que se encuentran con los discípulos. sí. Y el cuarto día con Natanael, y después Claro, dice al tercer ese día. con Natanael. Claro, pero pero ahora fíjate que ese es el tercer día, se hicieron unas bodas de Caná, ellos se fueron para allá. O sea, significa que este tercer día, ¿De cuándo? ¿desde cuándo? Claro, Claro. se El cuenta. último día ese, Felipe Natanael. Y yo creo que va a ser desde los primeros discípulos. Primeros discípulos viene siendo el primer día, luego Ese sería el Natanael. segundo y el tercer día la boda de Caná. Ahí está. Claro. Bueno, ahora esto es importantísimo que diga, que cuente el tercer día y que no diga el quinto día. ¿Por qué el tercer día? Están todos juntos. Bueno, sí, Por el número 3. ok. Sí, porque tiene un A significado ver, el tres, ¿no? a ver a ver, desarrollar la idea en la universidad. A ver. Porque usa el número simbólico. El tercer día en la Biblia es el día de la salvación. Sí. En la Biblia el tercer día es el día de la salvación. Jesús resucita el tercer día. Eh, Isaac bueno, Abraham Isaac es salvado de Abraham en el tercer día, ¿no? Entonces, cuando el tercer día vieron el monte y ocurre ahí el coso, casi muere, pero fue salvado, ¿no? Al tercer día, Jonás fue expulsado de la ballena, bueno, del gran pez. Y si uno sigue mirando el tercer día siempre, bueno, eh, hay un versículo que es muy claro acá. Voy a encontrarlo acá, ya que antes que se me olvide se me vaya la idea. Eh, a ver, donde dice que si alguien tiene concordancia, no. Bueno, dice que el tercer día Dios nos salvará. Que no, no sé por qué el internet no me está llegando. Bueno, el tercer día. ¿Vos sabés conocer las concordancias? ¿No conociste nunca? Bueno, más tarde te vamos a mostrar una concordancia. ¿Ah? No. Las concordancias son, Un término que se sí, utiliza y se repite no. Voy a traer de una vez una concordancia. El libro concordancia, la concordancia. Sí, Pero, pero en vos buscas una palabra y te aparecen todos los textos de la Biblia que están. Claro. Aparece al final. Claro. Acá tercero, esta que está en la NBI, tiene Tu concordancia. sí, sí, sí. En el número, en Job, en Ageo, tercero. O sea, yo lo había visto acá, no sabía que había un libro exclusivamente. Sí, Sí. hay un coso. Grandote. Un diccionario. Claro, como un diccionario, tal cual.
pero en vez de darte el significado, te da las citas, claro, donde se nombra esa palabra. Bueno, acá hay una concordancia. No, ya lo- Un libro gordo. Esta es la concordancia. Para el bolsillo del caballero, la cartera de nada más. Esa es la concordancia de la. Por favor, tratando de pegar la pieza del museo. Bueno, estos son libros clásicos que uno dice, por ahí no los usan, pero por clásicos está bueno conservarlos, ¿no? Claro. El hecho de que ya sea La NBI. el hecho de que sea un clásico. Lindo tener. Bueno, Reina. entonces buscamos igual. Un ejercicio y después 5 Claro. repeticiones. Claro, Repeticiones con la. claro. 3 series. arriba. Bueno, entonces busquemos la palabra tercer, ya que lo tenés. Y entonces yo la voy a buscar, existe la concordancia online también, pero claro, a veces internet se cae. Entonces cuando no está, Le pegamos al papel. claro, o como hoy que no quiere funcionar, mira, Lo viejo funciona, dice. claro. Entonces tiene que haber algún versículo en los profetas que dice que al tercer día nos salvará. Creo que está en Amós. Tercer, digo de la Biblia. Tercero, tercera. Tercer, Un montón. tercer. No, Fíjate dice en ambos. tercer. Dice tercero o tercera. Amos, vos decís que está. Bueno, Y acá me aparece Génesis, sexo, Levítico. vamos a buscar, si no, dice al tercer día. Tercio, dice. Ah. Oseas 6:2. Oseas 6:2. A6-2. Acá está. El tercer día nos resucitó. Ajá. ¿Qué dice Oseas? ¿Alguien lo tiene? Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará y así viviremos por su precio. Bueno, ese versículo que nos explica lo que es el tercer día, ¿eh? Yo creo que es como la lámpara que nos alumbra para entender el texto de la boda de Caná. Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima. ¿Por qué las bodas de Caná ocurren el tercer día? ¿Ah? Así, eso es, o sea, reflexionar a la luz de ese versículo de Oseas y todo lo que se les ocurra. Y ya con lo que tenemos, con el día de la salvación, o sea, el día tercero como día de la salvación. ¿Qué tiene que ver la boda de Caná con el día de la salvación? Etcétera. Bueno, eso es la reflexión. Tarea para el hogar. Sí. ¿Cómo se vincula, no? Eso. Bueno, o sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque uno dice, si hace el conteo de los días, es el quinto día. Claro. Es el quinto día. Pero no, Pero él pone. tercer día. Entonces, hay una intencionalidad con vincular las bodas de Caná con el tercer día. ¿Sí? Eso es. Sí. Arranca el libro de los signos o las señales. Sí. Mm, mm. Bueno. Ahora sí, vamos a los versículos otros de los que hemos leído hoy. Bueno, resulta ser que dijimos la vez pasada que Juan está allanando el camino del Mesías, ¿sí? Es decir, Juan ya se metió en el proyecto de traer al Mesías. O sea, no es que dice, bueno, listo, voy a empezar y que venga, no. Si está preparando el camino, es porque lo está trayendo, ¿no? O sea, es la cosmovisión judía, es que si vos estás haciendo algo es porque lo estás trayendo. Si estás edificando una casa, pues estás haciendo realidad la casa. ¿Viste? Si uno está, no sé, preparando la comida, está haciendo realidad la comida. Si está preparando el camino del Señor, está haciendo realidad la llegada del Señor.
¿sí? ¿Se entiende? O sea, el Señor no viene solo. No viene solo, A él no exactamente, me mataste. claro, claro. Y acá ayer que estaba reflexionando en esto, lo encontré en el mismo texto. Fíjate bien. O sea, ¿qué dicen los discípulos? ¿Qué dice? Me impactó muchísimo esto, porque ¿qué dice el versículo 41? 40 y 41. Andrés, Ay, Hermano de Simón Pedro, sí. era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y ahora fíjense, este, Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? hemos hallado al Mesías. Ahí, listo. ¿Qué significa ese hemos hallado? ¿Qué es la palabra hallar? ¿Encontrar? ¿De casualidad? No. Es como que creas tu propia realidad. Se estaba buscando. Lo estaban buscando. Dice, lo hemos encontrado. Y ahora piense el versículo 45. nuevamente. Hemos hallado a aquel de quien escribió Ahí Moisés está. en la ley. Lo hemos encontrado. Dice en el ¿Ves? versículo 45. Y lo identifica diciendo Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí lo identifican. Claro. Sí. Ese. Dice, lo encontramos. Lo estaban buscando, lo estaban trayendo. Lo estaban haciendo realidad. Si no lo hubieran, si no, es como que se encontraron con, pero no es que se encontraron con, no, Toda la comunidad en aquel tiempo esperaba la venida del Mesías. claro, Lo encontraron. exactamente. Pero toda la comunidad esperaba, pero no toda la comunidad estaba buscándolo, exactamente. No toda la comunidad estaba preparando el camino. Había un movimiento, en este caso el movimiento de Juan, que estaba preparando el camino. Estaba trayendo al Mesías. Claro, estaba trayendo al Mesías. Y recorriendo, estaba buscando al Mesías recorriendo el mismo camino de los hebreos que salen de Egipto y que van a la tierra de Canaán, ¿no? ¿Se entiende la imagen? El desierto y el paso por el Jordán. En la inmersión en el Jordán, es de bajar a las profundidades del Jordán, ¿no? Josué pasa, detiene el mar y tienen el Jordán, tienen que bajar para que pase el pueblo, y asimismo el bautismo va a ser eso, ¿no? Es pasar por debajo. Mm. Aunque la cruce el Jordán, rememora el cruce del Mar Rojo, pero pasan por seco. Sí, Y el bautismo, al contrario, pasan por agua. pasar por agua. Y es también profundo. Yo creo que las dos cosas, o sea, son dos caras como lo mismo, porque la idea es ir al fondo. E ir al fondo y encontrar que en el fondo de las aguas no hay nada que temer. Es decir, Dios controla también ahí, porque el miedo en la mitología hebrea es que las profundidades son lo desconocido, claro, es la residencia del mal. Ellos no fueron navegantes. Exactamente, no fueron navegantes los hebreos. Entonces, claro, ir al fondo del mar, como sea, es encontrarse con una realidad y dice, aún allá está Dios, ¿sí? Allá también domina Dios, ¿no? Y que Dios controla las aguas del miedo. Eso, ahí se explica eso de Jesús camina sobre el mar, ¿sí? Lo de Jonás en el pez, que baja al interior del pez, pero el pez también se va para abajo. Y desde allá, dice, desde las profundidades Dios me oyó. Es decir, no hay lugar donde Dios no esté. Es hermoso, ¿no? O sea, leer a Jonás y decir, no hay lugar donde Dios no está. Claro, porque digamos, de la tierra para arriba, sí, ya se sabía que era reino de Dios, pero Sí. hacia abajo. Claro, es lo estaba desconocido, esa- porque en el agua no se ve para abajo. Claro, Y no sabes y no te puedes esconder de nada. Si caes, no te escondes. claro. ¿Ah? O sea,
Ese era el gran miedo que había sobre aquello. Entonces, el paso del Jordán representa enfrentarse con los miedos, ¿sí? Y el bautismo va a ser también eso, enfrentarse con los miedos para salir a la libertad, porque a la libertad tenés que llegar con los menos miedos posibles, ¿no? Y ahí es posible que interrumpa Gerardo. Varias veces se me daña la memoria y no he tenido la oportunidad de es importantísimo el cruce del Jordán que rememoraste. El tema es que el cruce del Jordán no es existido si aquellos reyes, cuando cuando después de ir por el desierto y quieren entrar a seguir camino hacia Canaán, no los dejan pasar. Claro, Entonces tienen que ir por el otro lado y cruzan de oriente a occidente. Cuando no era necesario que cruzaran el Jordán, le hubieran dejado pasar aquella vez, claro, por debajo. se lo hubieran dejado pasar y Mm, miran el mapa, salen de este lugar, digamos, como está dibujado el mapa, van de izquierda a derecha en el mapa y hubieran llegado a la tierra prometida y el Jordán le queda del otro lado. Ah, Porque como no lo dejaron pasar ahí, tienen que hacer toda la vuelta y después cruzan de claro. derecha a izquierda o de oriente a occidente. mm, Y ahí está incluido el relato que es tan importante como el Jordán. claro, claro. Y además después Juan y el Bautista bautizan en Jordán. También, del Y otro lo que lado. hubiera pasado de este otro lado, capaz que no necesitaba llegar. Exactamente. Hacen el cruce de Jordán desde el otro lado, desde el oriente. Og y Magog, no, Basán. Og, rey de Basán, y son dos, Ya. de los moabitas, de Ya. los amorreos, sí, los reyes No amorreos. lo dejaron pasar. Mm. Si no, ¿cómo escribíamos esto? Claro, bueno, sí, ahí está. Bueno, gracias, Nemo. Sí, sí, por supuesto. Dice Felipe halló a Natanael. Hallar es la palabra clave, pero quien halla primero es Jesús. En Claro, el 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces acá como que todos hallan. claro, lo refuerza como que él fue primero Mirá, oh, qué bonita. y luego otros hallan también. Sí, es un hallarse. Bueno, ¿sabes qué? Ayer me encontré, o esta semana me encontré un versículo en Gálatas que ahora que no sé si lo voy a encontrar o no, pero fue tan bonito y tan conmovedor. Eh, Esto de siendo conocidos, conocer y siendo conocidos. Vamos a ver. eh, la palabra conocer. Ya que estás en... Ayer, ¿viste? Claro, Yo conocer. digo dónde está. En Mira, conocer. Gálatas, tiene que estar. O 1.22 o 4.8 A ver, o 4.8. 4.9. 4.8. Ahí está, 4.8 y 4.9. Dice 4.8, dice ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿viste? No conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Ah? Eso decimos mucho de conocer a Dios, y dice Pablo, más bien, no es tanto conocer a Dios, sino ser conocido por Dios. Y fue fuerte porque dice, ser conocido por Dios, Dios me conoce, ¿no? Ser conocido Sí, reconocido por Dios. Alice, sí. ¿Puedo volver un chiquito atrás? Me estaba pensando entre el hallar y el encontrar. Primero, me encantó lo que dijiste del bautismo, que es como enfrentarse a los miedos. Me encantó eso. Pero estaba
pensando, no buscando. El sustantivo de los encontrar y hallazgo. Mira cómo son diferentes los sustantivos, porque para el encontrar es el encuentro, pero para hallar es un hallazgo. Y me pareció como varios pasos para adelante. Me gustó, solo lo quería compartir. Gracias, Alice. Mira vos. Sí, David, sí. lo seguimos interrumpiendo. No es interrupción, es entre todos, ¿eh? Acá en el 48, Mm. bueno, hasta ahí vienen los discípulos buscando a Jesús y lo hallan, ¿no? Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si bien los discípulos lo hallan a Jesús, Jesús le dice, no, yo ya los vi. Yo ya los vi. Yo los vi. Yo los vi. Claro. Yo ya fui y volví, ¿no? Ellos me encontraron, pero yo ya los había visto. Claro, claro. Bueno, esto, Dios se conoce. Claro, Claro. Dios nos conoce. No conoce. Dios nos conoce. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Por más por 2 años. 4 años estuvimos con Marcos. Sí. Yo creo que la cuenta lo- 4 años estuvimos con Marcos. Bueno, el versículo 38 y 39, entre 38 y 39, perdón, 28 y 29. No, a ver. No, está en 38 y 39, me parece en una página, se me fue la página siguiente. En el 38 y 39, esta primera palabra de Jesús no termina de causarme impresión, ¿no? De conmoverme. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿No? Es la palabra con la que abre el Evangelio. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Podríamos entender esta pregunta nosotros mismos acá. Exactamente. ¿Qué buscamos? Es que a eso va. Nosotros somos esos discípulos y se presenta Jesús y dice, a ver, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué- ¿Por qué, profesor, nos preguntan a nosotros qué buscamos viniendo a escucharlo a ustedes? Ah, claro, también. ¿No? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos al venir acá? ¿Qué nos motiva? ¿No? Y me sigue conmoviendo la segunda palabra que dice él. La primera, claro, venid y ved. ¿Y qué ocurrió? Fueron y Ajá. vieron. ¿Dónde moraba? Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Y entonces yo dije, primera impresión de Jesús, es Jesús hospedador. El Jesús que abre las puertas de su casa. Pero eso pertenecía a la cultura judía, Sí, hospedada. claro. Ahora, pero no lo habíamos, o sea, en ninguna otra parte se ve al Jesús hospedador en el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? O sea, siempre ves como que Jesús va a las casas, Sí. pero ahí Jesús es hospedador. ¿Y dónde moró? ¿Y dónde Físicamente, moraba? ¿dónde En el era? desierto. Alice, Físicamente, ¿dónde era eso? ¿El desierto? en el desierto, claro. O sea, ¿a dónde los Oh. lleva? A su cabaña, a su tabernáculo, a su cabaña. Y es más fuerte todavía, porque es decir, no es que los lleva a su casa, sino es decir, en este lugar precario que es lo que tengo, vengan, Claro. así sea precario, vengan, ¿no? Y después los invita a entrar, los invita a permanecer y pasan la noche ahí. Dice que se quedaron ahí esa noche, ¿no? Sí. Pero eran como las 4 de la tarde. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué hablarían esa noche? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Qué hablarían? ¿Qué cenaron? Por ahí Jesús les preparó la comida o entre Claro. todos hicieron algo. Eh,
¿Cómo fue ese hospedar Ujú. Jesús a sus discípulos, no? Pero también en ese relato de Juan, primero nos habla de Juan el Bautista, que tenía su comunidad, que bautizaba. Hay un momento que le dicen, mira que hay otro que no es que lo sigue o algo parecido. Y el texto está empeñado en separar que eso es una cosa y que ahora viene en una nueva comunidad, la comunidad de Jesús. Ujú. Sí, Entonces va encontrando discípulos para esta nueva comunidad y se van agrupando y se van quedando con él. claro, Y claro, que todos los evangelios prácticamente, esta nueva comunidad siempre está en movimiento. Van de un lado para otro, en distintos lugares, sí, y no adentra en detalles cómo vivían, cómo se alimentaban. claro, claro. Esos, Llegan a Jerusalén y sí, ahí se juntan ahí en se Belén, detiene, y claro, ahí quedan. sí. Eso sí es cierto. Hay una ralentización en los descripción de los eventos de Jerusalén. No, eso sí, el tiempo se detiene. Y comienza, describe, en cambio lo otro pasan, no sé, 1 o 2 años, al toque. Pero cuando llega a Jerusalén el tiempo se detiene y empieza a los detalles. Sí. Bueno, y acá es fascinante cómo se puede ver estas perspectivas que tiene el evangelista Juan o la comunidad de Juan con respecto a Jesús, ¿no? Esto de verlo al Jesús hospedador, al Jesús que abre las puertas para que entren a su precaria casa, a su casa precaria, ¿no? Em, y entonces... Y entonces cuando dice, se Ahí quedaron, sí, Alice, eso es tan hermoso, lo que estás contando. Cuento rapidito. Nosotros llegamos, cuando se separaron mis padres, llegamos a Santiago con mamá y tuvimos un lugar de adobe muy precario para vivir. Y no se ven los domingos las veces que invitábamos gente. mira, Y una cosa aprendí, sí, era increíble porque plata no había para comer mucho, entonces la sopa se ponía más agua y se comía con pan con manteca. Pero lo que quiero decir es que en ese momento desaparece todos los adornos, color de la casa, color de los muebles, la sí, cama, desaparece y lo único que queda es la persona. Y ahí empezás a compartir eso, lo que es la esencia del, Del hospedador. de una comunidad, porque solo podés entregarte a vos, no podés entregar nada más que eso. tal cual, tal cual. Gracias, Alice, por compartir sí. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Esto de llegar a lugares así, donde no hay más que la persona y lo poco que tiene. Y quizás muchas veces a nosotros también nos ha pasado eso, ¿no? Como dice Alice, de decir, no tenemos más que esto. Y venid, sentate en esta piedra porque no hay más donde sentarse, pues sentémonos, ¿no? Bueno, y eso fue, no sé, me parece muy lindo ver a Jesús en este grado La hospitalidad. de hospitalidad y de humanidad, ¿no? Ese grado de humanidad. Y entonces, eh, y ahí, en esa precariedad, si se quiere decir, en esa precariedad reconocen a Mesías. ¿Ven? Lo que dice, ¿qué dice? Versículo 40, dice, se quedaron en el versículo 39, dice, ahí se quedaron, ¿no? Se hospedaron ahí. Y en el 40 dice, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. En esa precariedad. En esa precariedad
no venía con Sí, carrozas no, de no, fuego, un ejército a liberar Ahí al está, pueblo de Israel. porque el Mesías, el Mesías no se esperaba de esa manera. El Mesías se esperaba que fuera el hijo de David, de la casa real de David. Del líder guerrero. El líder guerrero, pero el líder es decir, que sale de la aristocracia, que viene y se presenta. Y es más, en Qumran, eh, se esperaban dos Mesías. El Mesías davídico y el Mesías de Aarón, o el Mesías sacerdotal, ¿sí? Pero los dos con vestidos deslumbrantes, ¿no? Es decir, sea que fueran dos Mesías o sea que fuera uno, lo que menos se esperaba es que el Mesías saliera de una choza. Claro, esperaban algo rimbombante. Exactamente. Bueno, de hecho, cuando le dan la bienvenida a Jesús, cuando vuelve a Jerusalén, que está con Claro, toda la gente, o sea, la pamparria, digamos, o darle todo el tema de, el no sé, reconocimiento, claro, claro, reconocimiento, y él entró sobre un burro, o sea, claro, para bajar la cuestión. claro, no Toda entra a la caballo. gente no tiraba la rama y no sé qué. Exactamente, sí. El Y pueblo quería eso y no se daba cuenta que Jesús ofreció. claro, por eso me preguntaba yo, ¿qué habrá hablado con Andrés esa noche? ¿Cómo habrá sido la experiencia para que haya concluido que ese era el Mesías? Hemos hallado al Mesías. Tira por abajo toda la concepción que ellos tenían. Estaban esperando del Mesías glorioso que se apareciera y nos guiara. Pero resulta que lo encuentran en una choza. Sí. Y que dentro de la sociedad de tiempo, estos eran los de Malabar. Claro, Y, y tenían ese concepto de que va a venir el superhéroe, va a venir el llevadito con un arma última generación, no sé. El Mesías es el liberador de esa manera. Y sí, es muy chocante. A eso voy. De que tenés un concepto armado y viene una realidad que te rompe todo. exactamente. Eso te rompe todo. Desde el principio. ¿Vos? ¿En serio? Digo? A lo que vos ves que te esperaba, es decir, no soy el Mesías, lo primero que va a decir. ¿Estás seguro que sos vos? Claro. Ahora, ¿Sos vos? Pero él no dice que es Mesías, eso lo reconoce. claro, ¿y cómo lo reconoció? Es decir, ¿qué signo les dio, no? La cabeza lo que Claro, cambiar todo un preconcepto que ellos Y tenían. ahora, dice. y ahora me pongo, les digo yo a Andrés, que él dice, bueno, una cosa es convencerse yo de que el Mesías es ese de esa choza. Ahora, ¿cómo voy y lo comunico allá? Ah, si estás loco. Claro, estás loco. O sea, decime. Si tiene que venir, tiene que estar en el palacio. Pero todos van creyendo y se van sumando. Claro, se van sumando. Ahora, pero la cuestión es eso, es decir, El ¿cómo? argumento. El argumento ¿Qué argumento tuvieron para decir sí? Y convencer a los otros también. de que ese de esa choza era. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces, yo creo que Andrés va a Pedro emocionado, con nerviosismo, con alegría, entusiasmo, con esperanza. Hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías, ¿no? O sea, es como que por fin lo que estábamos esperando llegó, o sea, la emoción, ¿no? La emoción del momento, de esa noche. Algo nuevo empezaba, ¿no? Y gracias a Juan, que Juan había preparado el camino. Juan había preparado el camino y Jesús, ahora la cuestión es que Jesús era discípulo de Juan, ¿no? O sea, por eso estaba ya, no es que Jesús llegó de la nada. Juan comenzó a decir, arranquemos con algo
que ya aparecerá, y apareció, ¿no? Este, Juan había preparado el camino. Juan había traído al Mesías. ¿Eh? Había hecho posible que el Mesías se expresara, se manifestara. Juan había traído al Mesías. En el desierto, ¿no? Ya lo dijimos, junto al Jordán. En el desierto, junto al Jordán, se preparaba la entrada a la tierra prometida, como había ocurrido en Israel. Siempre hay que pensar que las claves de lectura de Jesús siempre están vinculadas con el libro de Éxodo, ¿sí? Los evangelios y el libro de la primera parte de Éxodo están tremendamente vinculados, ¿sí? Eh, por eso se llama, digamos, la nueva alianza. Eh, en el libro de Éxodo ellos están en una esclavitud de Egipto, en Egipto, eh, y tiene que ocurrir o aparecer un liberador que se enfrente al faraón, ¿no? Al faraón como imagen, como figura, ¿no? Y que los guíe por un camino difícil, hostil, como fuera el desierto, con todo lo que les pasó y con todos los desánimos de la vida que les ocurrieron. O sea, yo creo que a veces uno señala y uno tiende a acusar a los israelitas en el desierto que porque, murmuradores, la verdad, somos nosotros en el desierto de la vida. Somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, que estamos contentos cuando Dios nos da algo, pero cuando nos falta murmuramos. O sea, Y nosotros conocemos toda la historia. Eso Y eso, no exactamente. la conocían. O sea, Exactamente. nosotros tomamos ventaja y hacemos lo mismo. Tal cual. Sí. Entonces el camino por el desierto es el camino de nuestra vida también, ¿no? O sea, nosotros somos esos israelitas que van allí, y hacen una cosa y hacen la otra, y por más que vemos la gloria de Dios, volvemos otra vez con necedad y terquedad, repetimos y volvemos a caer y tropezamos en la misma piedra 2 veces, 3 veces, 4 veces, y dale, que dale. Y así son, y a los 40 años, la palabra, el número 40 es un número que indica mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Una vida. Era la esperanza de vida de aquella época, ¿no? Más o menos 40 años. Entonces, una vida en el desierto tropezando, dale, que esto, que lo otro, que lo otro. Y bueno, y finalmente, a ver si entran a una tierra prometida, a una tierra de la libertad, donde se supone que tenían que tener mentalidad de libres para entrar a la tierra prometida. Por eso los esclavos, los de Egipto, que salen de Egipto, no pueden entrar a la tierra prometida porque ellos van con mentalidad de esclavos. Los que pueden entrar a la tierra son los que nacieron en el desierto, que no eran esclavos. Entonces, esos ya van con mentalidad de libres, esos son los que pueden entrar eso es un mensaje muy bonito, porque dice, para llegar a la tierra de la libertad, tenés que llegar con mensaje, con mente de libre. O sea, porque los que salían iban medio, digo, ¿no? Con mente de escapar de algo. Claro, ellos En eran... cambio, los otros eran encontrar algo. Exactamente. Entonces ahí cambia la mentalidad. Aquellos su mentalidad de vida era la del esclavo, que sí, huir de algo, pero que al mismo tiempo añoraban. Claro. Qué ricas allá las cebollas, esas Sí. allá las escabechis que nos daban, Claro, las berenjenas. tenemos que laburar, pero porque rico lo que nos da. Sí, delicioso. Dificultades venía la esperanza de que antes Claro, sí. Por lo menos tenían por eso. lo menos. Claro. Y el Evangelio nos propone un camino similar, ¿no? Obviamente con Jesús, pero también atravesamos con Jesús esta cuestión de pasar. La diferencia entre Moisés y Jesús, porque Jesús va a presentarse como, o sea, Jesús viene siendo el nuevo Moisés, ¿no? Con una gran diferencia, que Moisés muere sin entrar a la tierra y no puede meter al pueblo a la tierra de la liberación, ¿no? En cambio Jesús sí, por eso es superador.
Jesús. Jesús no se queda únicamente en el camino del desierto, sino que llega e introduce al seguidor, a su seguidor, a sus seguidores, a su pueblo, a la tierra de la libertad, ¿no? Que es, digamos, que es lo que nosotros aspiramos practicar, ¿no? Jesús comienza él mismo a vivir, Jesús mismo, y ahí está otra vez, y eso lo que dije de traer al Mesías, ahora lo quiero conectar con esto otro que voy a decir, que fue, mira, el Padre Nuestro, ¿qué decimos con respecto al reino de Dios? Venga nuestro reino. Venga tu reino. Ahora, ¿cómo es ese venga tu reino? ¿Que venga tu reino o traemos el reino? Por esa otra vez, ¿que venga el Mesías o traemos al Mesías? ¿No? ¿Que venga tu reino o traemos el reino? ¿Cómo interpretamos ese venga tu reino? Y ese venga tu reino puede tener esas dos acepciones, ¿no? Y la históricamente más practicada ha sido que venga cuando tenga que venir. Mientras tanto, hacemos cualquier cosa. ¿Eh? Pero el venga tu reino es eh, traigamos el reino. Hágase tu voluntad. Y ese hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios que se hace en el cielo? Entonces, es traer ese cielo a la tierra, hacer que esta tierra sea un cielo. Eso es el Padre Nuestro, ¿no? Hacer que esta tierra sea menos hostil y que esta tierra sea más como el cielo. Que Dios ya no esté allá alejado, sino que Dios esté con nosotros, pero que hagamos que Dios esté con nosotros, no porque Dios esté alejado, porque Dios está acá al lado, claro. está con nosotros. Nosotros lo alejamos. Exactamente, nosotros lo alejamos y nuestra mente y nuestras acciones hacen que Dios esté lejos. Entonces, ¿cómo acercar a Dios a la tierra? Hay una canción por ahí que vamos a ver si ojalá algún día la aprendamos, que va a ser muy linda. Dice, Padre nuestro que estás en la tierra. Es la oración del Padre nuestro. Pero la cambia. Padre nuestro que estás en la tierra. Es decir, o sea, porque a veces las palabras le cambian a uno el sentido de las cosas, ¿no? Bueno, entonces el Mesías había llegado, traído por Juan. Juan lo hizo posible. Hizo posible que el Mesías llegara. Nosotros, venga tu reino. La invitación es a que traigamos el reino de Dios, que lo hagamos posible, que le demos vida, que le demos existencia, que lo empecemos a vivir, ¿no? Que primero se haga realidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras convicciones, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de tratarnos entre todos. Trabajar por la venida del reino de Dios, al mismo tiempo, no es un deseo triunfalista, ¿no? Si vemos la vida de Jesús, me gusta como lo dice Picasa. Picasa lo hemos escuchado algunas veces, Javier Picasa. Javier Picasa dice, una de las cosas que más me impresionó, dice, la vida de Jesús es la vida de los fracasos. Y si alguien no tuvo éxito en esta vida fue Jesús. Y ese es al quien seguimos. Es decir, no seguimos caminos triunfalistas, ¿no? No seguimos caminos triunfalistas. Y ahí es cuando uno dice, ¿y entonces por qué seguimos? ¿No? Entonces cuando tengo que decir, seguimos por amor y por fidelidad. Seguimos por amor y por fidelidad, no por éxitos. Porque si es por éxitos, Jesús murió de la peor manera, siendo maldito de Dios para los judíos y siendo un criminal de la peor calaña para los romanos. Pero si hubiera sido fracasado, no estaríamos buscando con No, es que porque está encubierto también ese fracaso. Fue tan fracaso.
algo No, claro, que es donde de la está, muerte. claro, claro, pero ahí es donde está, viene la resurrección. ¿Entendés? La resurrección es la que viene a decir esto continúa. Y esto continúa, pero uno dice sí. Entendiendo la palabra éxito y triunfalismo en su dimensión, uno dice, el reino de Dios ha sido un éxito en este mundo, en estos 2000 años. ¿Ha triunfado el reino de Dios? De ninguna manera. Sin embargo, entonces, ¿cómo es que el reino de Dios llega hasta hoy? Por fidelidad digamos, voy a usar la palabra, por resistencia. Resiste, ¿no? En pequeñas comunidades, en pequeñas expresiones de fe y sigue, pero no es el triunfo, ¿no? No llega a imponerse sobre el mundo, pero vive. Y su logro y su éxito es el no dejarse morir y no dejarse extinguir. Ese es su logro. Ahí es la resurrección. Claro, es la resurrección, no se extingue. Y el reino de Dios llega hasta hoy y lo hacemos posible. Pero no podemos decir, mirá lo que hemos logrado. No o sea, se ha contribuido mucho, por supuesto que sí. Pero no podemos decir, este reino de Dios como Jesús lo imaginaba y todas esas cosas, no se ha logrado en este mundo. Pero sigue ahí, iluminando, intentando, resistiendo, no extinguiéndose. Y por ahí se extingue en una parte, pero aparece en otra. Y sigue, ¿no? Y sigue. Pero no es el eso, porque tiene grandes enemigos en este mundo. Tiene grandes enemigos. Siempre los hubo. Siempre los hubo. Claro. Pequeñas comunidades luchando Sí. por Esto que mantener. acaba de mencionar y razonar, si le preguntáramos a esa iglesita cristiana que está en Gaza en este momento, ¿qué opinarían de este tema ahí? Claro. Ahí está. O sea, es eso. O sea, como ese reino de Dios que se resiste a morir, ¿no? Que, que persiste por amor y por fidelidad. ¿Qué dicen los cristianos de Gaza? No pueden aspirar a nada triunfalista. Sin embargo, siguen abrazando la fe. Bueno, es muy bonito, ¿no? O sea, pensar en el reino de Dios, no como la gran gloria, que yo creo que esa ha sido la gran equivocación, ¿sí? De pensar que el reino de Dios es algo deslumbrante, así, y se presenta como algo utópico, y la palabra utópico significa sin lugar, utópico, o sea, sin es u y tópico, topos, lugar. Lo utópico no es realizable, pero el reino de Dios sí es realizable. El problema es que hemos pensado el reino de Dios como algo utópico. Y por eso lo hemos hecho, por eso no lo traemos. Vamos, las nubes. Lo lanzamos hacia afuera cuando pensamos que es utópico. Por eso tenemos que dejar de pensar de todos nosotros y la iglesia que el reino de Dios es utópico. ¿Entiendes? Mientras sea utópico, no es realizable. Pero para Jesús no era utópico. Jesús comienza a vivir el reino de Dios. Dice, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y bueno, hay que empezar a vivirlo, ¿no? Hay que hacerlo realidad. Ese es me parece que es el gran desafío del Evangelio, hacer realidad el reino de Dios. Y entonces, seguimos. En el versículo 46, bueno, el 45 va a decir, en el 43, perdón. Bueno, primero encuentra a Pedro, el 43 dice, al siguiente día, cambiamos de día, quiso Jesús ir no a, no a Jerusalén. ¿A dónde se va? A Galilea.
a Galilea. Otro golpe de realidad en la enseñanza de Jesús. No se va el Mesías, no se va a Jerusalén a conquistar a los sacerdotes, a codearse con los sacerdotes del templo, O a presentarse, aquí llegué, soy yo. ni a presentarse. No, 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 no. El Mesías, ese hallado en el desierto, en una choza, ahora dice, nos vamos a Galilea, a Galilea de los gentiles, ¿no? A Galilea de los judíos de segunda y tercera categoría, mal vistos en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén y Judea, allá estaba la crema de la nata judía, ¿no? Galilea, era otra cosa. Y entonces dice que Jesús halló a Felipe y le dice, sígueme a Galilea. ¿Eh? ¿A dónde invita Jesús? No es muy tentadora. Claro, no era otra cosa diferente. Vamos a Jerusalén. Claro. Diferente, ¿no? Pero acá, sígueme y sígueme a Galilea. Dice Felipe era, sí, bueno, ahí está lo de la cuestión del discipulado, ¿no? Seguirlo a Jesús a donde nos invite. Y Jesús era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y entonces Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien describió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y entonces Felipe dice, vos me vas a decir, me vas a convencer que ese es el Mesías. Me vas a convencer. Argumentar. ¿Vos pensás que soy tarado? Que de Tolima viene. Claro. Que viene del Tolima. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿No? Y entonces Felipe le dice, ven y ve. Lo mismo que Jesús dijo en el versículo 39. Venid y ved. Vengan. O sea, vos querés conocer al Mesías, tenés que dar primer paso. Venir, moverte y abrir los ojos. Si no abrís los ojos, si no te moves y no abrís los ojos, no vas a encontrarte con el Mesías. Ahora, Felipe era de Galilea. Felipe dice que era de Betsaida. ¿Y Sí, Betsaida no era Galilea. O sea, Betsaida era de las ciudades del norte, que no era necesariamente Galilea, sino que era una ciudad pagana con una mayoría judía, o con una gran población judía. Betsaida, fíjense, en el mapa está un poquito al norte de Capernaum, pero Galilea es la parte más occidental, y del otro lado, y Betsaida está del otro lado, que es donde están eso era más territorio pagano. Y entonces uno dice, y Pedro y todos ellos venían de esa Betsaida, de una ciudad donde no era ni siquiera 100% judía, ¿no? Y Jesús elige a esa gente, a esos cuyo judaísmo inclusive estaba cuestionado, era cuestionable, ¿no? Está fuera de Galilea, ¿ves? Y hay un río. Sí, yo no sé si es el mismo. Claro, ese es el río, ese río viene del norte,
Sí. Y Bethsaida está del otro lado, ya no es Galilea. Es tetrarquía de Felipe. Está, claro, porque es pertenece a la tetrarquía de Felipe. Es decir, Felipe era el hermano de Herodes. Es decir, eso le pertenecía a otro. Ni siquiera eran de la municipalidad de Herodes. ¿Eh? Y el padre los dividía. Claro, este era del otro lado, era de otro lado. Ni siquiera eran de Galilea los que Jesús eligió. O sea, muy fuerte, o sea, más fuerte todavía. Porque esos, a ver, si ya los de Galilea eran segunda clase, los de fuera de Galilea, peor que peor. Era de lo peor. De los judíos menos codiciados en Jerusalén. Eh, y entonces, eh, de Nazaret puede salir algo bueno. El Mesías debía haber venido de David o de Sadoc. Sadoc, la clase de la dinastía sacerdotal, ¿no? De lo más encumbrado de Jerusalén. No obstante, vino de Nazaret, pueblo periférico, sin importancia. Ni siquiera vino de Capernaum, por lo menos de Capernaum, que era la ciudad aduanera. Sigamos ahí, ahí donde entraba, se pagaba la aduana, pasaba el camino real en Capernaum. O de Séforis, capital herodiana de Galilea, ¿no? Construida por Herodes. No, no hay. Ante Natanael se mostró, alguno diría, el morocho de Nazaret. A veces le dicen a Jesús así, ¿no? Sin caballos ni trompetas que lo anunciasen. Lo hallaron quienes lo estaban esperando. El Mesías, el anunciado por Moisés y los profetas, apareció sin que nadie sospechara que estaba entre ellos. ¿Eh? Estaba con ellos, no lo han visto, hasta que hubo allí una identificación. Su ropa, su apariencia, su familia, sus modales, nada indicaba que fueran el Mesías. Nada de eso, ¿no? Fue Juan, el Bautista, quien estaba allanando el camino para la llegada del Mesías, el que lo identificó. Jesús nació en medio de gente sencilla, en un lugar poco importante. Y me gusta esa frase. Jesús nació en medio de gente sencilla, en un lugar poco importante. ¿Sí? No nació en Jerusalén, en medio de las familias aristócratas de los sacerdotes, ni de las familias que ostentaban el poder político, nada de eso. Y entonces me vuelve otra vez la pregunta, ¿no? En la relación y el deseo del reino de Dios, ¿qué haremos con el reino de Dios y esa proclamación? Y a veces me da, no es que uno diga que la repetición de las oraciones esté como rezo, sea algo necesariamente positivo, pero tampoco es negativo. El problema como evangélicos, o uno de los problemas como evangélicos, es que como no nos gusta repetir oraciones, entonces inclusive al Padre Nuestro lo sacamos de nuestro horizonte, ¿no? Pero el Padre Nuestro podría estar, por lo menos, en algún lado, y que nos acuerde cada día, que nos acuerde de vez en cuando al menos, estas ideas de esa oración tan fundamental con la cual Jesús enseñó a sus discípulos a orar. A orar de esa manera, a orar de esa manera, ¿sí? Y nosotros somos sus discípulos y muchas veces el contenido del Padre Nuestro, muchas veces, no digo que siempre, ¿no? Muchas veces ese contenido no hace parte de nuestras oraciones, ¿no? No digamos que sean las mismas palabras, pero por lo menos el sentido a veces no es. Y eso, sin embargo, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar de esa manera, o por lo menos en esa dirección, con ese sentido. Y bueno, y nosotros creo que nos autopercibimos como discípulos, ¿no? Entonces queda como venga tu reino,
que lo hagamos realidad, ¿sí? Que podamos abrazar el reino de Dios y que lo podamos vivir, creo yo, Y acá en la tierra. acá en la tierra. Primero en nuestros corazones, en nuestra mente, nuestra visión del mundo, nuestras opiniones del mundo, nuestra relación unos con otros, y ahí empieza el reino, ¿no? O sea, en esta tierra, hoy y aquí, ¿sí? Hoy y aquí. Bueno, mis queridos y queridas, nos veremos el domingo que viene. Muchas bendiciones para todos. No olvidemos reflexionar y relacionar el tercer día con las bodas de Cana. Sí. Gracias.